Esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos habitualmente, donde estaré hablando acerca de lo que sucedió el día de hoy con el Merval, qué pasó también con el S&P y analizaremos algunos activos que ustedes solicitaron a través de la cuenta de Twitter. Antes de comenzar quiero mencionar que a partir del día de hoy habilité los cursos de AT Bursátil, el curso de análisis técnico completo y el curso de Stan Weinstein a fondo, con un 15% de descuento. Es importante saber que esta promoción va a estar vigente solo hasta el día 15 del corriente mes y toda la información en relación al curso, temarios, modalidad, etcétera, pueden encontrarlo en atbursatil.blogspot.com. Antes de comenzar hablando de los datos técnicos específicos del Merval, vamos a ver un poquito, como hacemos siempre, en qué contexto nos encontramos. El día de hoy el Merval movió 843 millones de pesos, es un volumen promedio. El riesgo país se ubica casi en los 900 puntos, hoy cerró en 897. El dólar cerró en 45,59. Recuerden que venimos observando un interesante rally del dólar desde los 41,50, que fue donde encontró definitivamente piso. Y lo más importante, por supuesto, es el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de público conocimiento, con un posterior y consecuente sell-off de los índices norteamericanos. Bien, este es el contexto. Ahora sí pasamos a hablar un poquito de datos técnicos del Merval. Como saben, el Merval, luego de contactar esta zona donde podemos definir un doble techo, bien, no es un nivel específico sino una zona, ya que tenemos, vamos a acercar un poquito la visual, tenemos mechas que hacen que tengamos en primer lugar un máximo histórico en este nivel, en el extremo superior de dicha mecha, pero esta zona también es muy importante porque tenemos precios de cierre, tenemos precios de apertura y tenemos contactos posteriores donde el precio no pudo avanzar y mostró el consecuente pullback. Bien, entonces, en primer lugar, importante definir, esto les va a suceder con muchos activos, que muchas veces vamos a encontrar no un determinado valor de resistencia o de soporte, sino una zona de soporte o de resistencia. Pueden verlo en este ejemplo, pueden verlo en este ejemplo también, donde establecí una zona de soporte. Y si miramos un poquito la historia del Merval, y para todos aquellos que siguen los videos de AT Bursátil desde hace mucho tiempo, recuerden que siempre les planteé una zona de máximos históricos, que bueno, por supuesto ahora la hemos superado, entre los, vamos a repasar porque sinceramente no me acuerdo, entre los 35.121 y los 35.461 puntos. Estos máximos tienen que ver con los máximos de enero y los máximos de septiembre del año pasado. Disculpen, estoy la verdad bastante cansado, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bien, volviendo entonces a la actualidad del Merval, vemos que tras el claro pullback, bien, se contacta la zona anteriormente de debilidad y se genera una toma de ganancias. Esto es un claro pullback y les decía que tras este claro pullback tuvimos 1, 2, 3 y la cuarta vela de este retroceso, de esta toma de ganancias, fue una vela con una amplia mecha inferior. Esto es una vela claramente alcista, les comentaba la semana anterior, esta fue la vela del día viernes, es una vela muy interesante, ya que por un lado cerró el precio semanal por arriba de la media móvil de 20, que en este caso particular, como estamos comenzando a observar una lateralización del precio, la media móvil de 20, cuando se comienza a tornar horizontal y el precio circula por arriba o por debajo de ella, no tiene mucha relevancia, a diferencia de una tendencia claramente definida al alza o a la baja, como podemos observar, por ejemplo, en este último swing alcista, donde la media móvil auspició claramente de soporte, hasta que finalmente fue quebrada. Bien, entonces, recuerden, en este caso particular, toda esta zona de la lateralización, con un piso definido y máximos definidos, donde el precio circula por arriba y por debajo de la media, no tengan muy en cuenta la utilidad de la media móvil exponencial de 20. Yo simplemente les menciono a modo de dato que el precio semanal cerró de manera muy interesante, no solo por el hecho de haber cerrado por arriba de la media móvil, sino porque el tipo de vela
indica que, a diferencia de las velas anteriores donde veíamos cuerpos que incrementaban su tamaño, o sea que la dominancia bajista era cada vez más fuerte, en esta zona de precios la demanda se hizo protagonista, consumió toda la oferta que hubo inicialmente donde el precio bajó y nos dejó una vela doji, bien, con una extensa mecha inferior de recuperación. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana, debido por supuesto al contexto desfavorable, no solo por la devaluación de nuestra moneda, sino además por la continuidad del sell-off que observamos en Estados Unidos. Recuerden que el día lunes fue un lunes negro para la bolsa norteamericana. Por supuesto, no era esperado que nuestro mercado vaya a contramano de las bolsas del mundo. ¿Qué sucedió? A pesar entonces de esta vela que podía indicar una reversión alcista, bien, del mercado, el día lunes tuvimos una vela bajista. ¿Qué pasa? Esta vela intenta consolidar entre la media móvil de 20 y el inicio de la caja de Fibonacci. Repasando, este Fibonacci lo hemos trazado tomando este mínimo y este máximo. Tenemos el nivel 0.5, el nivel 0.618 y entre ambas forman la famosa caja de Fibonacci. Es un Fibonacci corto, no tiene mucha relevancia, por supuesto tiene más relevancia tomar el Fibonacci más largo, pero me interesaba ver el movimiento de corto plazo del mercado. Bien, por eso es que tracé este Fibonacci. Entonces les decía que fíjense que el día lunes, a pesar de la baja, tenemos una mecha inferior de recuperación con un precio de cierre apenas por arriba de la caja de Fibonacci. El día martes, acompañando nuevamente a los mercados de referencia, tuvimos una recuperación, una reversión al alza, con una vela que no alcanzó a marcar nuevos máximos en relación a la vela anterior, ni nuevos mínimos. Bien, es una vela intermedia entre el cuerpo de la vela del día anterior, por lo cual no es relevante hasta no evaluar cuál es la continuación de dicha vela. Si el día de hoy hubiésemos tenido una confirmación de esta recuperación, con una vela marcando nuevos precios superiores en realidad a las velas anteriores, podríamos decir que se confirmaba la reversión alcista de esta toma de ganancias y por supuesto los objetivos a buscar eran, previa superación del techo del canal alcista, los máximos históricos. Finalmente eso no sucedió. El día de hoy fue un día de menor a mayor, pero el precio de cierre finalmente se dio por debajo, por supuesto, del precio de cierre del día anterior. Por lo cual no podemos sacar muchas conclusiones. Estamos en un nivel de consolidación en este nivel de incertidumbre y por supuesto esta incertidumbre tiene que ver con un evento binario que se va a presentar el próximo domingo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a las PASO. ¿Por qué digo evento binario? Acá tenemos que analizar diferentes escenarios. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? El mercado está descontando, quizás con más probabilidades debido a las encuestas que andan circulando, que Fernández, en caso de ganar las PASO, lo haría con un bajo porcentaje de diferencia en relación a Mauricio Macri. Bajo porcentaje me refiero a menos del 4 o del 3%. Esto es lo que está descontando el mercado y por eso es que suben los activos. Y en el caso de que esto finalmente suceda, como es algo que el mercado espera, pueden pasar dos cosas. Observar una continuidad al alza o observar una toma de ganancias debido al sell the news, o sea, a vender con la noticia. Esto, por supuesto, no queda claro entonces y no sabemos para dónde salir corriendo. Esta sería la opción gris. Luego tenemos dos opciones más, que es el blanco y el negro. ¿A qué me refiero con esto? Puede suceder que finalmente Macri gane las elecciones, lo cual es algo que no está esperando el mercado, pero al tener esta noticia de algo mejor a lo esperado, literalmente el mercado podría explotar el día lunes, explotar al alza por supuesto. Bien, entonces, lo contrario, es decir,
si Fernández finalmente se impone al oficialismo por una diferencia abultada, estamos hablando más de 7, más de 8 puntos, esto por supuesto es una noticia peor de la esperada para el mercado y en ese caso podríamos observar un derrumbe de las acciones. Conclusión y redondeando la idea. Si finalmente el día lunes, con el resultado puesto, que dice algo que el mercado espera, es difícil interpretar hacia dónde puede ir. En mi opinión personal, considero que debido a la fortaleza que viene mostrando el Merval a pesar del pésimo contexto internacional, considero que hay muchas posibilidades de que el mercado rompa al alza en lugar de tomar ganancias con la noticia. Eso ya es una opinión personal. Ahora, por supuesto no me quedan dudas que si Macri gana las elecciones o hay un empate técnico, el mercado va sin dudas a ir a buscar nuevos máximos históricos en pesos. Bien. Por el contrario, si finalmente Fernández se impone, no me quedan dudas tampoco que va a haber una gran toma de ganancias de nuestro mercado local. ¿Por qué? Porque uno puede especular con que si Fernández saca, diciendo un extremo, 9 puntos, 10 puntos de diferencia, va a ser muy difícil remontar ese resultado, los mercados se van a poner muy nerviosos, muy probablemente los fondos especulativos quieran tomar nuevamente los dólares que vendieron para hacer el carry trade, y eso va a generar, por supuesto, presión cambiaria, es decir, se pueden producir toda una serie de eventos sucesivos que generen un empeoramiento a lo mejor en las condiciones económicas de cara a octubre, y eso dificultaría aún más las posibilidades de dar vuelta el resultado de las elecciones primarias. Esto, por supuesto, es una opinión personal, me parece bastante racional, pero no, por supuesto, no quiere decir que yo tenga razón, ni mucho menos. Es simplemente un comentario. Bien, continuando con esto del evento binario, me parece sumamente riesgoso encarar las elecciones con posición en renta variable. Uno puede tener ciertas expectativas en relación a lo que puede suceder el domingo, pero hay que tener en cuenta que uno se puede equivocar. Uno puede estar confiado en que el oficialismo va a ganar, pero pueden perder y por mucho también. ¿Por qué? Porque es una posibilidad real. Recuerden que hasta ahora las encuestas hay que ver quién las produce, hay que ver qué intereses tiene y por supuesto todos los números que evalúan las encuestas son sobre un muy pequeño porcentaje, muy pequeño número de personas y por supuesto eso pierde valor. Bien, entonces, frente a la posibilidad real de que la oposición gane y por mucho, más allá de las probabilidades que ustedes evalúen si son altas o bajas, es una posibilidad. Me parece sinceramente que no tiene lógica que ustedes tomen posición el día viernes especulando con que el gobierno va a ganar las elecciones. Bien. En todo caso, y esto se los propuse en el informe semanal anterior, pueden realizar alguna estrategia, por ejemplo, con opciones financieras. Bien, recuerden que les hablé del famoso straddle, que lo pueden leer, cuál es la técnica, es muy sencilla, la pueden leer en el informe de Rosario Finanzas. O pueden tomar acciones, posición en acciones, pero que tengan cobertura. Por ejemplo, comprar papeles de Galicia, pero comprar puts de cobertura. Bien, después también se pueden hacer otro tipo de estrategias, como por ejemplo un collar, donde uno compra un put y lanza un call para recuperar el valor justamente de ese put y hacer una especie de tasa con el activo. En fin, hay un montón de estrategias, pero me parece que no es conveniente, si a esto además le sumamos el pésimo contexto internacional, donde Trump con un simple tweet hace derrumbar literalmente a los mercados del mundo, tiene ese poder el compañero Trump, así que no les recomiendo para nada irse comprados en renta variable local, salvo, como les acabo de decir, que tengan alguna cobertura o realicen alguna estrategia con opciones financieras. Ahora sí, continuando un poquito con el Merval, quiero proponerles hacer de cuenta que este domingo no sucede nada, que no hay elecciones y que el mercado se va a continuar desenvolviendo de manera natural sin ningún driver relevante que pueda afectarlo o que pueda generar una reacción desmedida.
Vamos a analizar para esto entonces cuáles son los soportes y resistencias que uno debe evaluar en el Merval según el precio de cierre del día de hoy. En primer lugar, evaluando los soportes, les recuerdo, tenemos la caja, vamos a poner la flecha, tenemos la caja de Fibonacci. El 0.618 es un valor muy importante, recuerden, para cualquier tendencia. En este caso particular, como es un Fibonacci muy cortito, el hecho de que continúe más allá del 0.618 tampoco pone en peligro en este caso la tendencia, pero es un valor a controlar. Los 40.275 puntos es un valor importante que podría respetar el precio previa búsqueda de nuevos objetivos al alza. En el caso de perder el 0.618 tenemos una nueva zona de soporte en torno a los 40.000 puntos, 39.800, vamos a ver específicamente 39.600 puntos, 39.900. Esa es la zona de control que tiene que ver con toda esta consolidación del precio y el extremo de la mecha inferior que hace que marque una zona y no un determinado nivel. Ese sería el próximo nivel a controlar. Y acá, en el caso de perderlo, tienen que tener en cuenta que se podría activar un doble techo. ¿Qué significa esto? Tenemos un máximo a este nivel, un retroceso, acá podemos marcar una base, un nuevo máximo en la misma zona, donde se marcaría un doble techo, y el patrón, que es un patrón característico de cambio de tendencia, se activaría siempre y cuando se pierda la base de la formación. Bien, entonces, en el caso de que el Merval continúe a la baja y pierda este nivel, que estamos hablando de los 38.700 puntos aproximadamente, se activaría un doble piso, y acá lo importante es entender que al activarse el doble piso se propone un objetivo trazado desde el máximo hasta la base. Este máximo, que lo podemos hacer con una línea común, lo vamos a trasladar desde el punto de quiebre. Bien, podemos clonar esa línea y trasladarla, y eso nos va a dar el objetivo potencial para esperar el rebote al alza. Eso, por supuesto, siempre y cuando se cumpla el objetivo final del doble techo. Antes de pensar en el objetivo del doble techo, que por supuesto es drástico, tenemos otros niveles muy relevantes a considerar. Por ejemplo, el máximo histórico de febrero del corriente año, en los 37.874 puntos. Este es un nivel estático muy importante, donde el precio podría detener su corrección y anular entonces el doble techo. En el caso de no respetarlo, ahí sí podríamos ir a buscar finalmente el objetivo, que va a tener una estrecha relación con los 35.600 puntos. Bien, este nivel entonces será el último nivel a considerar. En realidad no es el último a considerar, tenemos otros niveles de soporte, pero me interesa contarles hasta acá, bien, por qué el precio podría ir a buscar este nivel de piso. ¿Estamos? ¿Qué nos dicen los indicadores del Merval? En realidad, el MACD, si bien mostró una clara debilidad de la dominancia bajista, bien, vamos a repasar esto, tuvimos señal de venta por cruce de líneas, incremento de la debilidad, o sea, aumento de la fortaleza de la dominancia bajista, que tiene que ver con esta corrección. Posteriormente el MACD muestra una debilidad de esta dominancia bajista, que tiene que ver con este swing alcista, pero no alcanzó este swing a dar cruce de compra, que por otro lado, en caso de haberse producido, hubiese sido poco relevante, ya que se da por debajo de cero. Recuerden que las señales de compra del MACD, lo ideal es siempre encontrarlas por debajo de cero. No sería el caso. Finalmente, esta señal no se da porque el mercado comienza a corregir antes y nuevamente observamos dominancia bajista creciente. Bien, esto por supuesto desde el punto de vista del indicador no es una buena noticia. Por el lado del RSI, lo tenemos claramente descomprimido ya este indicador. Está en estos momentos en los 50 puntos. Es un nivel, recuerden, de soporte estándar. Los 50 puntos para cualquier índice o activo. Está justo en el nivel que no debe perder. Y uno interpreta entonces que en el caso de perder el nivel actual de consolidación y va a buscar, por ejemplo,
este nivel de soporte, el RSI finalmente va a perder los 50 puntos y va a tener habilitada la zona de sobreventa, que por supuesto tiene un amplio recorrido y el Merval va a tener que bajar bastante para finalmente alcanzarla. ¿Estamos? En cuanto a las resistencias, a los techos, les comenté anteriormente que teníamos que considerar el techo del canal alcista y finalmente ir en búsqueda de máximos históricos. Bien, vamos a pasar a la visión semanal. En la visión semanal lo que nos aporta es que tras un intento, fíjense una cosa, tenemos una vela que intentó avanzar sobre el techo del canal. Una vela doji de indecisión. Esta vela parecía que finalmente confirmaba el quiebre al alza del canal, con nuevos máximos históricos por supuesto, y nos habilitaba a trazar un canal desdoblado. Finalmente, miren lo que es esta vela. Se produce una vela que es una vela envolvente bajista con características, no me sale la palabra. Las velas envolventes bajistas lo que tienen es que la potencialidad de la baja es muy importante, eso es lo que les quería decir. Y esto se da porque, fíjense, justamente como lo indica su nombre, tenemos 1, 2, 3, 4 velas semanales que anula una sola vela. Por eso se denomina envolvente bajista. Bien, esto tiene muchas implicancias a la baja. Finalmente, a la semana siguiente hay un nuevo intento por buscar el techo del canal, pero claramente el mercado muestra debilidad e indecisión en este nivel y hasta ahora tenemos dos velas, esta es la actual, tenemos dos velas de pequeña toma de ganancias que no pierde todavía un área crítica, que tiene que ver con la zona que le marqué de consolidación en torno a los 40.000 puntos en visión diaria, pero que en el caso de hacerlo, el siguiente nivel claro que vamos a tener de soporte, en esta visión al menos, tiene que ver con los 37.874 puntos que van a estar en clara relación con la media móvil ponderada de 30. Recuerden que en visión en pesos semanal estamos en etapa 2 de Stan Weinstein, es la etapa alcista del mercado, es la etapa en la que todo inversor que por supuesto sigue este método quiere estar. Bien, entonces, todo acercamiento del precio a la media móvil ponderada de 30 es oportunidad de compra siempre y cuando el precio no la atraviese a la baja, como por ejemplo sucedió en este caso. Bien, uno lo que debe evaluar es que la media móvil ponderada de 30 tenga dirección ascendente, que el precio se acerque, la contacte y muestre una nueva vela de throwback o pullback invertido. Bien, esa es la mejor oportunidad de tomar posición si no compraron en la famosa fuga que corresponde al ingreso de el activo o el índice, en este caso, de etapa 1 a etapa 2 de Stan Weinstein. Bien, esto con relación a la visión semanal. Finalmente los indicadores continúan mostrando, como en semanas anteriores, una debilidad progresiva de la dominancia alcista. Las líneas se están perfilando de a poquito, ya están paralelas para dar venta. Falta, por supuesto, para que esta señal se dé, pero en visión semanal siempre es una señal muy poderosa. El último cruce que se dio se produjo con esta baja significativa que fue prácticamente del techo del canal a contactar el piso del mismo. Bien, en relación al RSI estuvo casi en zona de sobrecompra, le cuesta bastante descomprimir, continúa en niveles altos, bien, así que bueno, en el caso de tener una buena recuperación, tenemos al RSI en este caso prácticamente ya ubicado en la zona de sobrecompra. Atentos con esto, lo ideal sería que descomprima para luego tener buen margen de recorrido. Y por último, la visión en dólares del Merval, que es por supuesto, como siempre sucede con las devaluaciones, es más pesimista que la visión en pesos. En dólares tuvimos también una vela de característica envolvente bajista. Hubo un interesante reconocimiento de los $922 que les vengo hablando siempre, es muy importante este soporte estático. Y finalmente en las últimas 2 semanas se mostró nuevamente debilidad, esto por supuesto influido por el contexto internacional, el sell-off que ahora vamos a analizar de los índices norteamericanos, y en lo que va de la semana, no terminó todavía, pero parece que va a terminar por debajo de los $922. Bien,
¿Cuál es el soporte que debemos controlar ahora? Tenemos el piso del canal alcista en estrecha relación con la media móvil ponderada de 30. Este es un nivel muy importante. Ojalá el mercado recupere a partir de acá, porque en el caso de perderlo nos iríamos directamente a buscar los $724. Estamos hablando de una baja muy importante, bien, de los 870 a los 720, $150 de diferencia. Sinceramente es muy importante, y en el caso de estar posicionado en un activo X que forme parte de este índice, mi stop loss muy probablemente estaría ubicado en este nivel. Bien, los indicadores muestran exactamente lo mismo que la visión semanal en pesos: debilidad de la dominancia bajista, perfilamiento de las líneas a dar señal de venta, y en este caso el RSI descomprimió más y se encuentra más cerca de los 50 puntos. Vuelvo a repetirles, recuerden siempre que en los 50 puntos hay un soporte estándar para este indicador, donde muchas veces se observa un rebote hacia el lado contralateral. Bueno, continuamos hablando un poquito ahora del S&P. Este índice que en las últimas semanas, como saben, ha mostrado un claro sell-off. Fíjense, es muy interesante siempre evaluar de los determinados activos o índices que uno estudia cuál es la volatilidad. Y esto uno lo puede ver con las velas. Bien, cuando un índice muestra este tamaño de velas y posteriormente vemos semejante corrección, esto siempre tiene que ver con algún driver positivo o en este caso negativo que sucede en el mercado. De otra manera no se puede explicar cómo el S&P, que es un índice de un país claramente desarrollado, una de las bolsas más importantes del mundo, sin dudas, puede generar un desplome de casi un 7% sin nada que lo justifique. Obviamente, y como ya les comenté al principio del video, hay motivos de sobra para justificar esta corrección y tiene que ver con el recrudecimiento de la guerra comercial. Como saben, Trump lo que hizo fue aumentar los aranceles a los productos chinos, si no me equivoco en $300.000 millones, y esto por supuesto hizo tambalear al mercado. China respondió con una devaluación y así estamos con los mercados que se siguen desplomando. Por suerte, más allá del lunes negro, perdón, más allá de esta vela con un importante gap, esto es una clara debilidad del índice, cerró en primer lugar justo en el 0.618 de este Fibonacci tomado. Bien, recuerden lo que les dije antes, el 0.618 en cualquier activo es muy importante, ya que el hecho de perderlo puede alterar la tendencia de base. Bien, ¿dónde frenó el S&P? Vamos a acercar la visual justo en el 0.618. Bien, el dato que me preocupaba con el S&P era, más allá de este gap, que ahora vamos a explicar cuál es su relevancia, se perdían los 2.872 puntos que tienen que ver con el máximo histórico del 2018. Vamos a volver para atrás, fíjense esto. Perdón, el máximo de enero del 2018. Este máximo de enero marca un claro soporte estático. Bien. La vela del día lunes cierra, por supuesto, por debajo de este nivel, pero recuerden siempre que les comento que para hablar de un soporte o una resistencia, ya sea estático o dinámica, quebrada y confirmada, hay dos reglas. Tenemos la regla del 3% y la regla de los 2 días seguidos. Bien, si uno mide, podemos utilizar esta herramienta rango de precios, medimos desde los 2.872 aproximadamente al precio de cierre, tenemos menos del 1% de baja. Eso en primer lugar. En segundo lugar, era clave observar la vela del día siguiente. El hecho de cerrar más abajo podía confirmar en primer lugar la pérdida del 3%, que es una de las reglas, y por otro lado la regla de los 2 días seguidos. Finalmente ninguna de las dos reglas se cumplen, ya que el día martes tuvimos una vela interesante en recuperación que cerró finalmente por arriba de los 2.872, por lo cual se anula el quiebre de dicho soporte.
El día de hoy tuvimos una jornada claramente de menor a mayor, fue muy abajo el S&P en un momento, pero fíjense lo que fue la recuperación. Esto es lo mismo que les hablaba antes en relación a la vela doji con gran línea, gran sombra, como se dice, o gran mecha inferior, que les comentaba del Merval. Acá lo que sucede es algo similar. En primer lugar vemos un gran protagonismo de la oferta que hace que los precios bajen hasta este nivel, pero finalmente durante la jornada la demanda va tomando protagonismo y hace que el precio vuelva a subir. Esta reversión alcista es una señal muy fuerte y acá tenemos por segunda rueda consecutiva una reversión alcista. Bien. Por supuesto los mercados siguen súper volátiles, por supuesto la guerra comercial no se solucionó. Esto hay posibilidades de que siga bajando, por supuesto puede seguir bajando. Ahora, cuando uno analiza los datos técnicos duros que nos aporta el índice en este caso, uno puede valerse justamente y especular con un rebote al alza. ¿Qué otros datos tenemos para pensar en un rebote al alza? Tenemos una sobreextensión del precio a la media móvil de 20. Todos los precios de cualquier activo o índice tarde o temprano van a volver a su media. Bien, por eso cuando observamos una gran sobreextensión, y esto se puede analizar en cualquier temporalidad, acá siempre yo analizo la visión diaria, pero ustedes ya sea para hacer inversiones de corto plazo, de mediano plazo, intradiario, todo lo que ustedes deseen, si ustedes colocan una media móvil de 20, yo utilizo personalmente la exponencial porque le da más valor a la actualidad más reciente. Si ustedes colocan una media móvil, van a observar que siempre que el precio se sobreextiende de ella, siempre tiende a volver y a contactarla. En cualquier activo, y esto no hay excepción. ¿Estamos? Fíjense lo que sucedió acá, esa flecha estuvo de más. Bien, ven cuando el precio se sobreextiende de la media móvil, siempre tiende a recuperarla. Y no va a ser la excepción en este caso. A ver, con esto no quiere decir que desde acá obligadamente tiene que ir a contactarla, no. Puede ir a buscar quizás un nivel inferior. ¿Es lo más probable que esto suceda? Y personalmente considero que no es lo más probable porque tenemos dos ruedas de reversión alcista continua, bien, cerrando por arriba de una importante resistencia, porque recuerden que cuando el precio cierra en este nivel se transforma en resistencia. Confirmamos que vuelve a ser soporte con estas velas, por lo cual uno consideraría que el precio puede continuar al alza. ¿Cuáles son los escollos que debe superar el S&P con el camino al alza? En primer lugar, tienen que saber que todo gap, en este caso a la baja, genera un nivel de resistencia. Ustedes pueden trazar, por ejemplo, marcar la zona del gap y tienen que saber que este nivel va a ser una resistencia para el índice. Bien, entonces acá podemos observar un reconocimiento de la pared imaginaria del gap y continuar a la baja. Esa es una posibilidad. Bien, el índice tiene que cerrar por arriba de este nivel para cerrar el gap y anular justamente esta resistencia. En caso de hacerlo, el siguiente nivel va a ser muy complicado también y tiene que ver con una zona de resistencia estática entre los 2.940 y los 2.954 puntos. ¿De dónde surgen estos valores? Si extendemos un poquito la visual, van a ver que los 2.940 corresponden a estos máximos históricos y los 2.954 corresponden a este máximo y a este máximo, que en principio, si recuerdan, hablábamos de un posible doble techo. Esto, por supuesto, era futuro, esto no lo sabíamos. Bien, cuando estábamos en estos valores, hablábamos de un doble techo en 2954. Eso finalmente no sucedió. El índice marcó nuevos máximos históricos, continuó avanzando, pero ahora que el precio se ubica por debajo de este nivel, el nivel va a auspiciar de resistencia. Bien, entonces, segunda zona de resistencia, 2940, 2954. ¿Por qué es tan importante también este nivel? Porque va a estar en estrecha relación con la media móvil exponencial de 20, que como saben, cuando el precio circula por debajo de ella y esta tiene dirección descendente,
es una gran resistencia dinámica. Es un dolor de cabeza para cualquier activo que circule por debajo de ella. Bien, entonces, el nivel más importante por lejos que tiene el índice a superar para buscar nuevos máximos históricos es esta zona, por todo lo que les comenté. Bien, en relación a indicadores, dadas las dos ruedas de recuperación que observamos esta semana, aparece la primer barra de histograma que muestra debilidad de la dominancia bajista. Tuvimos señal de venta a este nivel, creció la debilidad claramente dado el sell-off observado la semana anterior, pero aparece la primera barra de histograma que comienza a indicar precozmente que la tendencia, o sea que la dominancia bajista está perdiendo fuerza. A esto debemos sumarle un importante dato, que es el hecho de que el RSI alcanzó la zona de sobrecompra y salió rápidamente de ella. Bien, el hecho de haber alcanzado zona de sobreventa, si bien de por sí no es indicación de compra, es un dato más que debemos tener en cuenta, el hecho de que el mercado esté sobrevendido. Bien, esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con el gran sell-off que hizo que rápidamente el RSI vaya a buscar niveles inferiores a los 30 puntos. ¿Estamos? En el caso de observar, y esto es lo último que digo del índice, en el caso de observar nuevamente debilidad, perder los 2.872 puntos, el siguiente valor a considerar, por supuesto, el 0.618, bien, pero el nuevo valor a considerar tiene que ver con los 2.800 puntos. También es una zona de soporte, bien, entre los 2.800 y los 2.815, que tiene que ver, por supuesto, con contactos. Acá fueron los 2.800, acá fueron los 2.815, acá fueron los 2.800, 2.815. Por eso lo importante siempre de trazar zonas muchas veces y no un valor específico, porque muchas veces va a pasar que se les puede activar un stop loss, ¿bien? Y esto tenía que ver con que marcaron un valor X y no una zona. ¿Estamos? Entonces a lo mejor se les activa el stop loss, ustedes venden y resulta que el activo en realidad estaba dentro de la zona de soporte y no el hecho de simplemente haber quebrado un valor determinado y salieron mal. Bien, entonces en este caso recuerden trazar zonas de soporte y de resistencia. En cuanto a la visión semanal, es muy interesante, y esto ya se los expliqué, la gran reversión al alza que muestra en estas 3 jornadas. Bien, esto es una vela denominada martillo. Por supuesto tenemos 2 ruedas más por delante para ver de qué manera termina, pero la situación ideal para el S&P sería que el precio de cierre semanal se dé por arriba de la media móvil ponderada de 30 como para continuar en etapa 2 de Stan Weinstein. El hecho de cerrar por debajo de esta podría poner en peligro la etapa 2, sobre todo si a la semana siguiente se confirma justamente el quiebre de la media móvil, o sea, vamos a tener por segunda semana consecutiva una vela con cierre por debajo de ella. En este caso ingresaríamos a etapa 3. Bien, entonces, situación ideal para el S&P. Por supuesto que Trump arregle con el chino, pero bueno, desde el punto de vista técnico me refiero a que el precio de cierre se dé justo o al menos al mismo valor que el precio de la media móvil ponderada de 30. Bien. No mucho más para decir, simplemente mencionar y ver en qué estado están los indicadores en visión semanal. Fíjense que, a diferencia de la visión diaria, donde les hablaba de que hay un primer histograma que muestra debilidad de la dominancia bajista, ¿sí? En este caso tenemos una señal claramente contraria, que es el quiebre a la baja de la línea rápida, eso quería decirles, dando señal de venta. Bien, tenemos una primer barra de histograma negativa, bien, pero recuerden que todavía tenemos 2 ruedas por delante y si las ruedas son muy positivas, este quiebre finalmente se va a anular. Bien, piensen además que en el quiebre anterior, o sea en la señal de venta anterior, fue muy débil, duró tan solo 2 o 3 semanas esta señal y finalmente se dio señal de compra, por lo cual dudaría un poco de la relevancia
de esta señal que nos está mostrando el índice el día de hoy. Bien. Por último, RSI en 50 puntos clavados. Bien, veremos si a partir de acá ayuda al índice a mostrar recuperación con un rebote al alza. No mucho más del S&P, vamos a pasar a los activos. Bueno, vamos a hablar de Galicia. Ahora ya van 40 minutos de grabación, realmente se me extendió mucho hablando del Merval, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No voy a volver a explicarles la relevancia de la zona de los 37,80, 38 dólares, lo hemos hablado en múltiples ocasiones en los videos anteriores. Lo que quiero remarcarles en este video es que se ha generado un claro doble techo en esta zona. En realidad, si uno busca los contactos anteriores, sería más de un doble techo, pero me refiero a un doble techo contando este último gran swing alcista. Bien. De hecho, lo que hice fue trazar desde este nivel que fue el comienzo del último swing, bien, porque acá podemos evaluar que hay como una pausa, una consolidación, pero también sería válido trazarlo desde esta mecha. Finalmente decidí trazarlo desde acá y lo interesante es que tras este gran swing alcista, gran verticalidad del mismo, el precio detuvo su corrección en el 0.38. Eso habla de un activo con mucha fortaleza al alza. Los activos que tienen debilidad de la tendencia o que la tendencia es más aplanada, por supuesto pueden ir a buscar retrocesos más abajo, incluso hasta el 0.618. No es el caso de Galicia, que muestra una gran fortaleza. Luego de reconocer el 0.38 va a buscar nuevamente este nivel, rebota, y lo interesante de esta semana es que el precio hasta el momento, y a pesar del pésimo contexto internacional, respetó nuevamente esta zona de piso en el 0.382, que además corresponde a una zona de importante consolidación. Bien, no solamente por este mínimo, sino también por todas estas ruedas donde el precio consolidó. De hecho, hay una clara pausa de la tendencia alcista a este nivel. Bien, y posteriormente el precio continúa con su tendencia de base. Bien, entonces, por esta zona, por el mínimo, es que esta semana se reconoce nuevamente este soporte y hasta el momento viene bancando bien la parada. Con bajo volumen de operaciones, fíjense que el volumen se encuentra por debajo del promedio, así que se está bancando hasta ahora bastante bien, como les decía, el pésimo contexto que nos rodea. Vuelvo a repetir lo mismo que les dije en el Merval, tenemos un evento binario por delante. Bien, el hecho de que se produzca el evento negativo en cuanto a mercado, resultado de mercado, sin dudas hará que Galicia finalmente se desplome. ¿Cuál puede ser el objetivo del desplome? Uno podría considerar el doble techo, medir el objetivo, la base va a estar en este mínimo anterior, y el objetivo da aproximadamente 27 dólares. Ese sería el objetivo por doble techo. Antes que eso, por supuesto, tenemos los 31 dólares con 20, que es un nivel muy importante, lo vamos a ver ahora en la visión semanal, pero dada la cercanía del valor actual a este nivel, si una gran y mala noticia llega al mercado, muy probablemente los 31,20 se van a pasar de largo y podríamos ir a buscar la zona de los 28 dólares como soporte estático, sumado a los 27 dólares por objetivo de el doble techo. Bien, entonces este es el nivel que tienen que considerar en el caso de que Galicia finalmente deba descontar en el precio una mala noticia electoral. Viendo los indicadores, tenemos una continuidad en la señal de venta. Bien, tenemos el cruce y los histogramas son bastante inespecíficos en realidad en este caso, y el RSI se encuentra apenas por debajo de los 50 puntos. Si vamos a la visión semanal, vemos con mayor claridad la dificultad de esta zona que siempre les hablo. Bien, que en la actualidad se ha marcado el doble techo en este caso, que no se puede observar, tenemos que ir a la visión diaria para observarlo, y vemos cómo finalmente se produce un pullback en este nivel y el precio continúa corrigiendo. Los 31 dólares con 20 y los 32 dólares corresponden a esta zona de soporte estático marcada, que va a tener por supuesto una clara correlación con la media móvil ponderada de 30. Acá lo que les propongo es trazar una gama operativa.
con techo en los 37,80, 38 dólares y un piso en los 18,36, marcar esta amplia gama operativa como etapa 1 de Stan Weinstein y esperar el quiebre al alza, que esto se va a dar sin dudas con una muy buena noticia electoral, para habilitar directamente, les diría, los 50 dólares como siguiente objetivo. ¿Qué nos dicen los indicadores de este activo? Tenemos una debilidad de la dominancia alcista. Por cuarta semana consecutiva, las barras de histograma muestran debilidad de la dominancia al alza y el RSI en este caso se encuentra todavía por arriba de los 50 puntos. Bien, evento binario, no se olviden de eso. Hagan alguna estrategia con opciones que les permita quizás ganar tanto al alza como a la baja, pero no me pondría de frente en este activo considerando que la posibilidad de que el gobierno tenga un mal resultado electoral haga que los activos se desplomen. Bueno, continuamos hablando un poquito de Transportadoras del Sur, esto es el ADR. Me interesa mostrarles para que hagan un ejercicio sobre el hecho de ver el árbol y posteriormente ver el bosque. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes analizan la visión diaria y evalúan los últimos meses de este activo, podríamos marcar toda esta zona de precios, uno diría estamos en clara tendencia alcista, al menos de corto plazo. ¿Por qué? Porque el activo viene mostrando mínimos y máximos crecientes. Y en esta última etapa podemos decir que estamos en un proceso de lateralización, bien, de consolidación, donde el precio, desde circular claramente por arriba de la media móvil de 20 y respetarla, comienza a circular por arriba y por debajo de ella. Entonces podemos decir, en una tendencia lateral alcista o alcista. Bien, es interesante, vale remarcar, que el precio, a pesar del sell-off observado, viene respetando la tendencia alcista. Un contacto, dos contactos, tres contactos, tenemos una tendencia validada y en estas 3 ruedas de la semana el precio, con gran dificultad, continúa cerrando por arriba de la línea de tendencia. Bien, soportes a controlar, 14 dólares, que es la base de este patrón de consolidación, de lateralización, y en el caso de perderlo, podríamos ir a buscar este nivel que tiene que ver con múltiples contactos anteriores. Entonces, en sí, este nivel es muy relevante, pero el que sigue es más relevante todavía. De hecho, si el activo alcanza este valor, sin dudas podría ser una gran oportunidad de compra. Bien, ¿qué dicen los indicadores? Los indicadores muestran venta en relación al MACD y el RSI se encuentra medio lateral en torno a los 50 puntos. No son muy útiles en este caso los indicadores. Entonces, visión diaria, corto plazo, alcista. Ahora, fíjense cómo cambia cuando nos vamos a la visión semanal. Si ustedes ven esto, nadie puede negar que en la actualidad el activo tiene una tendencia bajista. Podríamos incluso definir como una tendencia lateral bajista, siendo muy optimistas, pero es claro que el activo circula en un canal bajista del cual no puede confirmar su quiebre. Tenemos, vamos a contar, una semana de quiebre al alza, no confirma y hasta el momento no confirma. Bien, no podemos escapar todavía entonces del canal bajista. Y esto es el árbol que les mencionaba al comienzo. Otro dato de valor. Para poder quebrar una resistencia importante, como es en este caso el techo del canal, necesitamos volumen. Es algo que no se ve. Tenemos una demanda acotada en este activo para enfrentar un nivel que pueda hacer cambiar la tendencia de largo plazo del papel. El hecho de quebrar al alza el techo del canal no genera una tendencia alcista inmediatamente. Para eso debemos quebrar esta gama operativa en primer lugar y la situación ideal a mi criterio sería posicionarnos por arriba de este valor que corresponde, bueno, ahí se me acomodó el gráfico. Les decía entonces que tenemos que superar la gama operativa y quebrar en lo posible este nivel que corresponde a los 18 dólares promedio, 18,06. Bien, el hecho de quebrar al alza y con volumen importante los 18 dólares
nos posicionaría quizás en un activo con una nueva tendencia alcista de mediano plazo. Bien, y vuelvo a repetir, creo que esto se puede dar en el contexto de una victoria oficial. Caso contrario, es muy difícil que el activo rompa al alza estos valores. Bien, estamos en los 50 minutos ya de grabación. Vamos a hablar rápidamente de YPF y quiero después, para finalizar el video, hablar un poquito de PBR, que fue un activo que me solicitaron mucho la semana pasada, la semana anterior en realidad. Bien, YPF. No quiero aburrirlos con todo el quiebre de los soportes. Ya he explicado la gran zona de lateralización que muestra este papel. En esta edición lo que quiero hablarles un poquito es del estudio del pasado en relación a indicadores, bien, para tomar decisiones futuras. Antes de hablar del RSI, que es la idea del video, quiero decirles que no siempre, o es incorrecto directamente, tomar decisiones basándose en el uso de un solo indicador. Ahora, cuando uno estudia la historia de este indicador y eso le suma la morfología de la vela, el volumen de operaciones que se producen en un determinado momento y el resto de las señales de los indicadores, bien, uno puede utilizarlos con altas probabilidades de tener éxito. Fíjense una cosa. Tenemos el RSI que en las últimas 3 entradas a la zona de sobreventa y posterior salida, siempre el activo mostró interesantes recuperaciones. Entonces, cuando uno estudia el pasado, uno podría evaluar que a partir de este momento el activo podría ir a buscar, por ejemplo, la zona de los 17 dólares con 20, con 30, no recuerdo específicamente. Bien, a esto le podemos sumar, fíjense otra cosa. Tenemos señal de compra a este nivel por el MACD. Señal de compra a este nivel por el MACD. Miren cómo fue la performance del activo siempre después de las señales, ¿no? Y acá se estaría perfilando el MACD para dar compra. Entonces, uno podría decir, si es un poco más conservador, voy a esperar que el MACD de la señal de compra para que se confirme todos los patrones anteriores para tomar posición en el activo. Si a esto le sumamos que tenemos una línea de tendencia validada por 3 contactos y en la actualidad se viene respetando este nivel que ahora es un piso dinámico, tenemos otro motivo más para pensar que tomar posición en este activo puede ser interesante y redituable. La vela que ven ustedes en la jornada del día de hoy tiene que ver con una gran volatilidad observada por un driver específico. No estoy muy al tanto de qué es lo que sucedió específicamente, pero tiene que ver con una irregularidad que se encontró en la empresa que lleva adelante los juicios de YPF. Bien. No tengo la data específica, vuelvo a repetirles, no vale la pena tampoco aclararlos en este video, no es la idea ni el objetivo, simplemente justificarles por qué observamos esta suba tremenda del precio y posterior baja, bien, que tampoco sé por qué sucedió, porque evidentemente si el precio llegó hasta estos niveles tiene que ver con un driver claramente positivo, pero esto mermó durante la rueda. Bien, así que eso es en relación a la volatilidad observada el día de hoy. Tengan en cuenta entonces el uso de la historia de los indicadores para predecir movimientos futuros. Bueno, unos segundos simplemente de PBR para finalizar el video que me quedó nuevamente larguísimo. PBR es un activo que venía respetando, a ver, vamos a ver cómo queda el gráfico. Bien, ahí está. Lo que les quería comentar de PBR rápidamente es un activo que tiene un soporte muy importante, el más relevante a mi criterio, en los 14 dólares con 93, que lo perdió en un momento y ahora lo volvió a perder. Ahora, con este nuevo quiebre a la baja, el activo mostró un interesante reconocimiento en una nueva línea de tendencia, que es una línea de tendencia alcista, pero que se traza por desaceleración de la tendencia. Esto quiere decir que el activo, al perder el canal original, donde tenía una tendencia alcista por supuesto más marcada porque el ángulo es superior, al perderlo podemos marcar una línea de tendencia
que por tener 2 contactos se define como probable. ¿Qué sucede? Cuando PBR nuevamente corrige este nivel, deja una primer vela con una mecha inferior justo con el precio de cierre en la línea, una segunda vela donde la mecha contacta este nivel, y el día de hoy, cuando parecía que el activo finalmente se iba a ir a buscar este mínimo en los $13.30 aproximadamente, tuvo una interesante remontada, quizás en relación también a la recuperación del petróleo, que hizo que el precio de cierre nuevamente cierre prácticamente sobre la línea de tendencia. Esto, por supuesto, en visión semanal va a ser muy relevante si trazamos esta misma línea. Entonces, lo que hay que seguir de cerca es, en las próximas 2 ruedas, si el activo logra cerrar por arriba de la línea de tendencia, fíjense que está ingresando volumen también, es interesante esto, cómo se están posicionando. Si el precio finalmente cierra por arriba de esta línea, podría ser una importante oportunidad. Lo que hay que tener en cuenta, y esto es un dato negativo, es que estos 14,93 que eran tan importantes como soporte, tienen la misma relevancia ahora como resistencia. Y además nos vamos a enfrentar a la media móvil exponencial de 20 sesiones que va a auspiciar de resistencia dinámica. Bien, así que tengan esos datos en cuenta. Los indicadores siguen mostrando venta, el RSI está próximo a sobreventa, es un dato interesante también, como para pensar finalmente en una recuperación a partir de este nivel. Y con PBR damos por finalizado este video, 56 minutos, me quedó otra vez una guasada, pero bueno, les debía el video de la semana pasada, así que espero que puedan disfrutar y sacar algo en limpio de este video. Espero que tengan una excelente semana, lo que queda de ella. Se viene un driver muy importante para nuestro mercado, que son las elecciones, así que cuiden mucho la guita. Bien, muchas veces recuerden que no hacer nada es lo mejor que pueden hacer. Personalmente me voy a mirar de afuera estas elecciones, no pienso tener una acción comprada de riesgo argentino frente a las elecciones, así que bueno, les deseo mucha suerte para aquellos que se arriesguen, bien, y hasta la próxima.